¿Qué tal, mi gente? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos el día de hoy. Estamos a la espera de que se conecte Natalia Salinas, que es una persona súper interesante que vamos a tener un en vivo con ella hoy. Y ella se está conectando desde Canarias, que es un archipiélago que es territorio español, pero que está bastante más cerca, me platicaba ella, de África que de Europa. Y está súper interesante el perfil de Natalia. De hecho, ya está por aquí. Listo, Natalia, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Eric? ¿Cómo estás? Muy bien, qué gusto Encantada. saludarte. ¿Cómo te va? Buenas tardes para México. Aquí ya estamos. Buenas noches. Ya son las 11 por allá, ¿no? Exacto. Qué maravilla utilizar una de las ventajas que tenemos ahora en esta época tan dura y tan de retos, que es esto. O sea, ¿cuándo nos íbamos a imaginar desde México y tú desde Canarias transmitiendo para gente que pueda estar en toda Latinoamérica o inclusive en cualquier parte del mundo? Eso es una belleza que se pueda hacer esto el día de hoy. Es uno de los privilegios que tenemos que aprovechar porque ahora precisamente en esta situación que estamos viviendo es donde nos permite valorar un montón de aspectos que ya conversaremos. Claro que sí. Déjame presentarte para que la gente sepa lo valioso que va a ser lo que nos vas a compartir, porque en mi personal punto de vista, creo que eres la persona que queda como anillo al dedo en una situación así y les platico por qué. Natalia creo que es de las pocas personas que ha logrado una de las cosas que muchos estamos buscando, que es cómo a través de tener una academia en línea, un programa de educación continua en línea, que está funcionando 24/7, que encuentras cosas desde yoga, salud, psicología, cábala, etcétera. ¿Cómo puedes tú monetizar lo que sabes, lo que te apasiona y cómo puedes estar de alguna forma antes de la crisis, ¿no? Y a pesar de esto, tú vas a seguir adelante. Les platico padrísimo, les platico rapidísimo, Natalia es, aparte de ser terapeuta, es una estudiante ferviente de Cábala y además es emprendedora y es una mujer echada para adelante y muy líder y con muchísimas características que creo que nos pueden servir a todos escuchar su punto de vista. Así que Natalia, mil gracias. Te agradezco mucho que hayas aceptado hacer este live con nosotros. Gracias a ti, Eric. Sabes que también te admiro profundamente y que yo te encontré primero a ti. Ahí me voy a tirar la flor yo. Te encontré primero cuando hicimos ese directo tan hermoso que la gente lo tiene en YouTube de la energía femenina y masculina. Un crack, Eric. Gracias. Muchísimas gracias, Natalia. Pues bueno, para empezar con la carnita, como decimos en México, porque además creo que les va a caer a muchos como el 20 el día de hoy. Platícanos desde tu trinchera, desde tu punto de vista, Natalia, desde la mujer emprendedora que además tiene esa visión cabalística y psicológica y tienes mucho conocimiento. ¿Para ti qué significa esto que estamos viviendo ahorita? Esto del coronavirus y toda esta crisis, además, no solamente crisis humanitaria y de salud, sino esta crisis financiera y crisis emocional que todo el mundo está sufriendo. ¿Cómo lo ves tú haciendo un panorama como tu visión panorámica? Bueno, para contestarte bien esa pregunta es importante rescatar precisamente cómo me presentaste. Es decir, yo no soy solo una emprendedora con un montón de ideas que se animó a sacarlas adelante como cualquier otro que puede tener ideas, sino que soy una mujer que le da mucha importancia a lo holístico, es decir, no soy solo esa empresaria o esa emprendedora con ideas, sino también soy un ser sofisticado, cuerpo, mente, alma y espíritu, ¿no? Y eso de alguna manera me hizo, como tú explicabas, estar anticipada a los cambios que venían, ¿no? Y esto no lo digo como echándoles bronca, ¿no? Al que a esto lo agarró un poco con el culo al aire, hablando vulgarmente, ¿no? Porque esto es algo que quien se ha encargado de sí mismo ya lo venía un poco sintiendo, ¿no? Y no es una cosa de ser aquí vidente o tener teorías conspiranoicas, sino que el mundo está cambiando, ¿no? Y para mí esto que está ocurriendo es una gran oportunidad de darnos cuenta que los que venimos trabajando en este concepto de conocernos a nosotros mismos, explorar nuestros potenciales, entrenar nuestra mente, alinear nuestra energía física, aprovechar el tiempo, ahora esto que está pasando de alguna manera nos posiciona por encima de las circunstancias. Y no se trata de qué lista soy, qué bien, porque a mí esto no me está afectando. Yo creo que a todos nos va a afectar y Totalmente. todos vamos a tener que corregir una porción de esa corrección que a su vez, yo hablo mucho de la palabra corrección, me la van a escuchar mucho, en Cábala se llama tikkun a esto. Esto es una corrección de la humanidad, pero a su vez cada uno tiene un trozo de pastel.
¿vale? Es como decir, todos estamos invitados al cumpleaños, pero el trozo que te toca a ti no es el trozo que me toca a mí, pero el pastel es el mismo para todos, ¿no? Entonces, tú tienes que ahora digerir el trozo que te tocó a ti. Claro. Y esa es tu tarea, no es la mía. Pero todos podemos vernos saboreando los mismos ingredientes. A ti te va a gustar más por ahí la nata o el dulce de leche, pero todos vamos a... Es una metáfora tonta para explicar una situación compleja, ¿vale? Entonces, ¿qué nos viene a invitar a hacer esto? Pues nos viene a invitar a movernos de una manera más consciente con el planeta, con los recursos naturales, con la fauna, con la flora, con explorar recursos sostenibles a largo plazo, nos viene a ayudar a organizar la jerarquía de prioridades que va desde voy a visitar a mi madre y realmente, pues no sé, paso tiempo con mis hijos, o cómo estoy cuidando mi cuerpo, ¿me ha agarrado esta situación débil energéticamente? ¿Estoy realmente utilizando mis recursos? ¿Sé cuáles son mis recursos? O sea, te puedo hacer un abanico de cosas que nos está invitando a hacer. Pero una muy importante, Eric, y es la empatía universal. Es decir, yo no sé cómo se vive en México esto, por ejemplo, pero cuando fue toda esta crisis de Venezuela, por ejemplo, el venezolano tuvo que ir a un montón de sitios del mundo y está repartido por el mundo. Y yo creo que a muy poca gente en realidad le importó si el venezolano era un ser errante que andaba por ahí desperdigado por el mundo, porque era un problema de Venezuela, ¿no? Era como, bueno, esto le pasa a ellos y bueno, ya verán cómo lo arreglan. Y ahora, fíjate el detalle de empatía que nos requiere esta situación, porque esto es un problema de todos. Y esto nos está enseñando que no importa si eres europeo y vives en lo que llaman el primer mundo, o si vives en Sudamérica. O sea, te las vas a ver canutas si no desarrollas recursos, si no estás en un nivel de conciencia elevado. Claro. Y ahí en esas estamos, ¿no? Es decir, hay muchos aprendizajes. Podríamos hablar horas de las cosas que nos vino a enseñar esto. Horas. Y a mí lo que me encanta, que creo que tú abordas muy bien, es, no sé si te pase, pero cuando alguien que no ha trabajado mucho esto, cuando alguien que no está tan en contacto con su interior, le platicas de esto, cree a veces que son cosas como de, ay, esto es como de chinos, esto es muy misterioso, esto parece como algo de charlatanería. Y creo que algo bien importante es, si tú no estás en un estado de conciencia más elevado, no vas a tener acceso a la creatividad, no vas a tener acceso a estados de ánimo que te puedan hacer estar potente, poderoso, ¿no? Sostenible ante todo, resiliente. Y eso no es cosa de chinos, o sea, eso es cosa que hasta en el deporte de alto rendimiento se enseña. O sea, los deportistas que la rompen son los deportistas que conocen sus emociones, que se echan un clavado para adentro. Entonces, agarrando un poquito esa situación de echarnos un clavado para adentro, ¿qué nos recomendarías tú a todos para mejorar en este tiempo que tenemos, por así que de cuarentena forzosa, de estar con nosotros y con nosotros a fuerza? ¿Por dónde empezar? ¿Qué nos recomiendas para empezar a ser más sensibles y poder echarnos un clavado para adentro más fácil y conocernos? ¿Por dónde empezarías tú si estuvieras en ceros? Qué interesante lo que estás diciendo, porque es verdad que todo parte de que estamos obligados a estar con nosotros ahora, ¿no? Y esto está trayendo muchos conflictos mentales a mucha gente. Bueno, yo primero que nada, ante la desesperación que están viviendo muchas personas, o sea, yo armaría una especie de protocolo, de cuestionario para hacernos a nosotros mismos, ¿no? Es muy general lo que les voy a contar, ya después habría que puntualizar en los casos particulares, pero lo primero que yo me preguntaría en esta situación es qué es lo peor que me puede ocurrir, ¿vale? En esta situación, porque esto puede ir desde la escala más pequeña hasta la escala más grande. Yo soy consciente que hay casos de personas que la están pasando realmente mal. Entonces, cuando yo me contesto a esa pregunta, bueno, ¿qué es lo peor que me puede ocurrir? Bueno, que me echen de la casa porque no puedo pagar el arrendamiento, ¿no? El alquiler. Bueno, ¿cuáles son? La segunda pregunta sería, ¿cuáles son los recursos, si tuvieras que listar los recursos que tienes para prepararte para ese posible peor problema? ¿Cuáles son los recursos que tienes? Y aquí viene digamos, un ejercicio que todos deberíamos de hacer, haya cuarentena o no, y es el hecho de solo nos podemos ocupar de lo que forma parte de nuestro presente. Es decir, hay cosas
que no te va a servir de nada. Y me encantó porque hoy entré a tu perfil y había una frase, tú me la recordarás cómo es, pero me encantó la frase del último post tuyo de hoy, de esa pérdida de energía cuando no nos centramos en lo que nos tenemos que centrar. Es decir, hay una diferencia entre ocuparse y preocuparse. Cuando yo me ocupo, estoy atendiendo en base a los recursos presentes que tengo. Esa llamada que puedo hacer ahora, ese mail que puedo escribir, esa idea que puedo plasmar por escrito. Pero lo que no puedo hacer es lamentarme por lo que no puede ocurrir en este presente y dejar que se filtre la energía y que sea un tubo de escape por donde regalo lo preciado. Entonces, cuando yo digo, ¿qué recursos tengo para evitar eso, para evitar ese peor problema que me puede ocurrir? Tengo que tirar de lo que está a mano en ese presente, o lo que va a estar a mano mañana. Es decir, voy a ir atendiendo la realidad de manera sintomática. Es decir, ahora puedo ocuparme de esto, mañana puedo ocuparme de esto otro. Una vez que yo tengo eso listado, hacerme consciente de, vale, si yo tengo estos recursos en base a lo que peor que me puede ocurrir, ¿qué es lo que estoy aplicando realmente? Porque sabrás historias de las cuales no puedo hacer esto, puedo hacer esto, puedo hacer esto, pero luego no hago nada. Es decir, eso te suena esa historia, ¿no? Es clásica. Es decir, está todo, ¿yo sabes cómo le llamo a eso, Eric? Le digo, está en modo nube. Sí, O sea, te lo tienes que descargar, ¿no? Porque está ahí en modo nube. Entonces, una de las cosas importantes para tener una vida plena es la coherencia. De hecho, lo que nos enferma es la incoherencia. Yo tengo que decir, bueno, si yo soy consciente que me puede pasar esto, soy consciente que tengo estos recursos y no los aplico, hay una incoherencia. Claro. Pero después hay otra cosa, es decir, lo que pienso, lo que siento y lo que digo, ¿tiene que ver con lo que quiero que me pase? Porque esto es, vamos, es de grado 1 de educación holística, porque cuando uno empieza a trabajar con el ser, se da cuenta que los cuerpos sutiles se corresponden, se van enviando información. Entonces, cuerpo mental, cuerpo emocional, cuerpo energético, cuerpo físico. Cuando yo lo que pienso, que está en ese cuerpo, ¿no? En la cascarita de estos 4 cuerpos estaría último, condiciona lo que siento, pero lo que siento está en lucha con lo que pienso, y encima, luego, energéticamente me afecta por la frecuencia, va a mi vertedero, que es el físico. Entonces, ahora cuando tú dices, bueno, ¿y qué podemos hacer? Primero, esto que te estoy explicando, si lo tuviera que escribir en un punto, se llama observación consciente. Claro. Yo tengo que observarme. Si yo no me observo, o sea, tengo que ser el auditor de mi propia vida. ¿Qué hace un auditor cuando va a una empresa? Pues, va a revisar las cuentas, ¿no? Y además trae el enfoque justamente en revisar desvíos, en revisar incoherencias, lo que estás diciendo. O sea, ¿qué no me checa? ¿Qué está disparejo? Claro, exacto. Hacer la función de un auditor energéticamente hablando, ¿no? Claro. Entonces tú vas a ir cuadrando y viendo qué cosas, como tú dices, no están alineadas. Y en base a eso, decirme, bueno, soy el creador de esta situación, porque aquí llegamos a un punto, cuando yo hablaba vulgarmente eso de te pillaron con el culo al aire, yo esto lo hablé en un vídeo la semana pasada que le puse, me lo censuró por el nombre YouTube, porque le puse, sonó la alarma, despierta, ¿no? Era como muy amarillista el título. Entonces, ¿qué quería decir en ese titular que no era mi intención tomarlo como algo negativo, sino de que, mira, ya te mandaron las cartitas documento, ya vas para el embargo directo. O sea, despiértate, porque a ver, esta es como cuando te cae la inspección por sorpresa, a ver cómo tenías todo listo. Esto te tiene que hacer ver que sí, no estabas preparado, habías estado perdiendo un tiempo muy preciado. Pero en todo, tómalo en el sentido que quieras. No crees en la espiritualidad, no crees en estudiar los recursos de tu mente, no crees en meditar, no crees en que la mente se entrena, ni que tienes tú un doble cuántico operando en una realidad que ya está más evolucionada. No pasa nada, nadie te obliga a que creas en esto. Pero aquí, en la 3D, donde estás teniendo un problema, chico. ¿Vale? Te sonó la alarma. Sí, eso es a lo que voy. Entonces,
de lo que tú quieres creer, ¿qué quieres usar? Porque yo no soy muy de forzar a usar las herramientas, Eric. Claro. La verdad es que cuando veo que no va, tampoco quiero convencer a la gente de que va. Pero a ver, ¿qué se te ocurre usar? Si no crees en eso, ¿cómo crees? ¿Vas a seguir pidiendo ayudas al Estado? Es decir, yo no creo que el sistema tenga que protegernos. Si viene, porque ahora yo en España también han pasado una serie de cosas, hay unas ayudas para los autónomos, hay unos aplazamientos, pero yo no me preparo para que el sistema me proteja. Claro. Y ese es un consejo que le doy a la gente que está escuchando. Ese consejo me encanta porque además, digo, igual, digo, tú eres una persona muy consciente de ti misma, pero yo lo veo desde afuera y se me hace lo más lógico del mundo que tú des ese consejo porque es, o sea, escupes coherencia porque eres una mujer que justamente ha hecho lo que ha hecho y tienes tu plataforma y todo, porque tú te lo has buscado. O sea, yo no veo que la Secretaría de yo no sé qué o el Ministerio, como le digan en España, llegue y te diga, oye, Nati, ya te apuras, porfa, a hacer tu plataforma, ya subes tu contenido. Pues no, eso no existe. Y si no subes el contenido porque te dio flojera, yo te voy a patrocinar. No, tienes que moverte todos los días. Fíjate que te voy a contar nada más una anécdota muy rápida que yo cuento en una de las conferencias que doy. Yo no tengo esa formación tan maravillosa y tan profunda que tú tienes. Yo más bien soy muy empírico en el tema de negociación y de ventas. Me encanta igual lo que haces. Y yo lo que les contaba es, les pregunto hacia la gente, ¿no? A ver, dime la meta de ventas que no has logrado. Pues levanta alguien la mano. No, pues vender $10,000. Perfecto. Y les digo, perdón, si me paso, me dices y le corto. Pero imagínate que un día recibes una llamada y es Bin Laden, cabrón. Dicen, cabrón, ¿cómo que Bin Laden? Sí, Bin Laden. Y te dice, oye, tengo aquí a tus hijos. Los tengo y los voy a matar si no vendes. ¿Vendes o no? No, pues sí vendo. Bueno, este es nuestro Bin Laden. O sea, esta pandemia es el Bin Laden de muchos de nosotros, que es, oye, güey, no estás al corriente. Oye, no estás luchando por tus sueños. Oye, estás tirando flojera porque dices, no, hombre, es que quiero poner un negocio, pero nada más estás en el mundo de las ideas. Este es el verdadero momento de la verdad. O sea, este es el Bin Laden para todos. Esto es, literalmente, como tú dices, tienes la carta de embargo y te van a embargar. ¿Qué fregados vas a hacer al respecto? ¿Te vas a seguir quejando o vas a moverte? Y de forma muy masoquista, no sé si es así, pero creo que tenemos que estar agradecidos con momentos como estos, porque son los que sacan lo mejor de nosotros para la gente que lo tome por el lado correcto. Entonces, creo que es una forma de decir, puta, o me adapto, o innovo, o saco lo mejor de mí y me pongo en la línea, o me carga el pintor, como decimos en México, ¿no? Me carga el payaso. Entonces, Total. creo que estamos muy de acuerdo y me encanta el consejo que les das. Ahora, poquito más viéndonos para adelante. Ya nos dijiste que el mundo está cambiando, ya nos platicaste que esto mucha gente lo venía viendo, sobre todo los que están en contacto, ¿no? Consigo mismo. ¿Cómo ves tú, o más bien, cambia un poquito la pregunta, qué aconsejarías tú para que una vez que esto regrese a la normalidad, que no va a ser una normalidad porque ya cambió la cosa, pero una vez que podamos volver a salir y que la economía se reactive, que todo el mundo regrese a sus actividades, ¿qué le recomendarías a la gente hacer o qué le recomendarías hacer ahorita para cuando ese momento llegue, que esté en un paso adelante? Igual va muy de la mano con la pregunta anterior, pero quería dividirlo como qué nos aconsejas durante la cuarentena y qué nos aconsejas regresando a esta supuesta normalidad, que yo creo que de normalidad no tiene nada porque es una nueva realidad a lo que vamos a regresar. Te lo voy a resumir en una frase y luego te lo voy a desarrollar. Que no se olviden. Primero, el ser humano tiene pero esto es parte de nuestro sistema de protección. De hecho, cuando tú trabajas en terapia con una persona que ha tenido un trauma, lo más normal es que borre aspectos de ese trauma porque es un sistema de protección. Entonces, lo peor que te puede pasar después de esto es que te olvides. Que te olvides para qué te pasó esto, porque estás condenado a repetirlo. Entonces, con esto no te quiero decir que vivas amargado, con miedo a que vuelva a pasar. Para mí va a seguir pasando otro tipo de cosas. Para mí ya la carta de documentos llegó. Y te digo, soy súper positiva. Si hay gente aquí que me conoce, sabe que no soy para nada tremendista ni conspiranoica. Yo tengo mis ideas, es más, hay muchas ideas que nunca me vas a ver compartirlas en internet. Las comparto con personas en grupos cerrados, porque son personas que ya están entrenadas y pueden recibir esta realidad desde otra percepción. Nunca asusto a nadie. Pero yo te digo una cosa, sobre todo hablo a las culturas latinas. Y cuando digo culturas latinas, incluyo a Italia, España, a los países que hablamos español. Tenemos que cambiar la mentalidad y despegarnos de la religión. Esto es muy fuerte lo que estoy diciendo, es una de las cosas más importantes que yo aprendí en mi vida, porque ese depender que yo hablaba del Estado es lo que nos enseñó la religión, nos enseñó a depender.
nos enseñó a que todo el poder está fuera de nosotros. Entonces, cuando todo el poder está fuera de nosotros, yo siempre voy a estar esperando que un sistema me proteja. Y es un bombazo lo que te estoy largando, es muy duro. Y además te digo una cosa, no quiere decir que si estás en una religión seas un ignorante o no vayas a progresar en la vida. Yo conozco un montón de personas que son prósperas y tienen una familia maravillosa y van todos los domingos a la iglesia. Pero hablando en rasgos generales, las personas latinas, sobre todo Sudamérica, tiene el coco comido. O sea, todo le mete la palabra Diosito me va a sacar de esto, ¿no? Y claro, esa es una de las cosas, los conceptos que yo aprendí de la Cábala. O sea, uno de mis maestros de Cábala utilizaba una metáfora diciendo, seguir pidiéndole a Dios es seguir llamando a un número de teléfono que no te va a atender nadie. Es muy fuerte lo que estoy diciendo. Y esto es, vamos, soy satánica para muchos por decir esto. ¿Qué te pasa? No, y te aseguro que de verdad soy súper espiritual. Yo llevo unos estados de conexión súper elevados y además no con cualquier cosa, porque además en el astral hay mucha mierda, ¿eh? Con cuidado con lo que canalices. Aquí no es cuestión de cierro los ojitos, no, tienes que estar muy centradito. Pero me di cuenta que esa inteligencia divina, esa inteligencia creadora, está en Eric, está en Natalia, está en Edith Tapia, que se acaba de conectar, está en la escalera que tienes por detrás tuyo, y cuando tú eres capaz de llegar a ese nivel de percepción, todo es perfecto, porque incluso ese que te está haciendo daño, lo estás utilizando para tu obra de teatro, para sacar tu mayor rendimiento. Y te das cuenta que si tú confías, y ya no es una confianza de que me salve algo que está afuera, yo soy mi Mesías, yo soy mi salvadora, la que voy a sacarme si quiero subir a ese nivel, si quiero, porque si no, pues ya volveré a otra vida y ya me daré otra oportunidad. Es muy fuerte. Eres una crack. No te pido que lo entiendan ahora, pero duden por lo menos. Es más, lo mejor que pueden hacer es dudar de lo que les digo y informarse. Eres una crack, me encanta porque, híjole, es algo que es muy duro y sobre todo la gente que lo platicaba también en un video que publicaré, platicaba con mi socio, los dos fuimos a escuelas católicas, México es un país muy católico, además católico guadalupano, así de ojos cerrados y demás, y está bien, pero nunca te enseñan a interiorizar ese poder, o sea, nunca te dicen tú eres creador, nunca te dicen tú eres Dios experimentando una vida humana, nunca te lo dicen, nunca te dicen conéctate para adentro porque tú tienes capacidad de crear, ¿no? Si eres imagen y semejanza, entonces también eres creador. Y entonces te exteriorizan lo que tú dices, ¿no? Diosito, por favor, échame la mano. Si Dios quiere, nos vemos mañana. Primero Dios. Y no es que estemos diciendo que Dios no existe, al contrario. Pero estamos diciendo que nosotros estamos experimentando la misma naturaleza. Y es algo que de verdad que nadie lo dice, nadie lo entiende. Y aquí está mi socio, es Francisco González Cancino, acaba de poner la manita así. Lo quiero muchísimo, es mi super hermano. Qué divino, le mandamos un besito y gracias por estar. Te quería decir que tenemos que hacer un directo juntos hablando del culto a la Virgen y el condicionamiento de la mujer a través del culto a la Virgen. Me ha encantado, me encantaría. Porque te digo, de ahí hay tema para sacar que no te imaginas. No, es impresionante. Además creo que esto sí va despertando la conciencia de cada quien y también te va poniendo en un lugar de mucho más poder, ¿no? Pues Natalia, por último, me encantaría que les platicaras a la gente de qué se trata lo que estás haciendo tú, cómo se pueden inscribir a tu academia, cómo pueden estar más cerca de lo que tú haces, porque creo que eres una persona que viene a entregar muchísimo valor. Yo te lo agradezco de verdad muchísimo, porque creo que en este momento es cuando más estamos propensos a recibir estos trancazos que en otras circunstancias dices, pinche loca, quién sabe qué quiere decir. Pero ahorita decimos, cabrón, a lo mejor sí lo escucho porque igual y algo tiene de sentido, ¿no? O sea, aprovechando que yo creo que lo dicen igual, lo que pasa es que de momento no me lo dicen en la cara, de momento me estoy salvando. Puede ser. Pero sí lo dirán, sí lo dirán. Pero aprovechando que todo el mundo anda volando bajo, me gustaría que les dijeras en dónde te pueden contactar, qué les puedes ofrecer tú un poquito del concepto que tienes en línea, que me parece increíble. Bueno, el concepto en línea es fantástico porque no hay excusa para el que diga que no hay cómo pagarlo, ¿vale? Es decir, es un concepto, yo le llamo Netflix del crecimiento personal. Brincoformación.com es una web donde te metes y hay cientos de recursos en carta libre. Es un buffet, ¿no? Tú entras y puedes
comer información, nutrirte de toda la información más variada. Además me acompañan más de 25 profesionales y por una cuota de 10 euros nada más tienes acceso libre a todo el buffet. O sea, no pagas nada por separado. Y además tienes 2 recursos nuevos todas las semanas. Hemos conseguido un bombazo. Para mí eso es liberar el conocimiento, ¿no? Es decir, aparte de que, bueno, ya con Quanticoach tienes muchos recursos gratuitos en YouTube, mi marca personal es Quanticoach, Brinco Formación es mi plataforma, y bueno, luego lo que son ya servicios más individuales, grupos cerrados de estudios, terapias, sesiones individuales, cursos, pero es fantástico poder liberar el conocimiento, ponerlo, evidentemente tiene que tener un valor. Además, yo no sé si tú lo compruebas cuando vendes tus servicios, que lo que no tiene un valor no se valora, porque regalar, yo he regalado tantas cosas y sigo regalando cosas, ¿no? Pero al final te das cuenta que de alguna manera perjudicas el flujo de abundancia también del que lo recibe, porque reafirma su carencia. Cuando yo te regalo algo, entendiendo que te lo regalo porque tú no lo puedes pagar, yo estoy, digamos, certificando tu nivel de carencia. Y tú me das el ok. Es como que yo te doy un cartelito que diga, Eric es pobre, y tú me dices, ay, gracias, Natalia, claro, soy pobre. Energéticamente se traduciría así el hecho. En cambio, si yo te digo, mira, Eric, tú puedes beneficiarte de esto por esto, eliges hacerlo, eliges, y tú dices, bueno, es un coste para mí energético esto, pero lo que me va a propinar esto me sirve. Entonces haces el intercambio energético y validas tu nivel de abundancia. Me encanta, Natalia, de verdad me encanta platicar contigo, además me encanta tu vibra, me encanta tu forma de pensar y sobre todo que lo que dijiste y lo que veniste a platicar en el video, yo lo veo en ti y siempre he visto, desde lo que posteas hasta lo que haces, hasta cómo lo haces, hay mucha coherencia y creo que si alguien agarra un poco de información de lo que dijiste, buenísimo, pero con el simple hecho de ver a una persona que te lo está diciendo, también hay mucho que va a empezar a entrar de conocimiento. Pues Natalia, te dejo así que un minutito Gracias para por decir lo dejarme que tú estar un quieras. ratito en tu casa. Gracias por abrirme en la puerta de tu casa y bueno, un poco vencer las distancias del tiempo horario, ¿no? Gracias. Para mí es un placer hablar contigo. Eres un hombre muy inteligente y además eres muy consciente de lo que eliges compartir. Así Muchas que un gracias. ejemplo. Ya nos veremos en otro directo, Claro, Eric. y encantados y como siempre súper disponible para lo que tú quieras, para ti, para tu audiencia. Te mando un abrazo enorme para allá, mucha salud, mucho éxito y que todo salga excelente y seguiremos aquí en este camino que compartimos por elección propia y que nos fascina. Te mando un abrazo gigantesco. Muchas gracias. Recibido y multiplicado. Muchas gracias. Que estés muy bien, Nat. Un abrazo enorme. Bye.